Buenas tardes. Aquí estamos Ignacio Clavero y Georgia Ribes. Queremos empezar este podcast para tratar algunos de los temas que son importantes e interesantes para nosotros. Y uno de los grandes temas sería la vida inmediata. Y en este primer capítulo, en esta primera prueba, queremos intentar definir de qué se trata, con qué enlaza, qué temas toca, leer algunas citas y conversar sobre este tema. Y iremos viendo. Ignacio y yo somos los dos psicólogos y compartimos interés en la literatura y en el ensayo y sobre todo en la preocupación, o de esto surge la idea de hacer este podcast, la preocupación de que la vida la vida inmediata está de alguna manera en peligro, ¿no? O que la vida se está virtualizando cada vez más. Y si te parece, Ignacio, empezamos con una cita y vemos a ver cómo desarrollamos. Digo, tú tenías ahí una cita para empezar. Sí, hola Georgia. Efectivamente, sí quiero decir antes de la cita que compartimos interés en el ensayo, en la literatura, también en la filosofía, también en el vino, en el queso y en el comer y en otras cosas. Eso que conste. Y sí, voy a empezar con una cita de un librito que se llama Llamado a la vida. Nunca mejor dicho, ¿verdad? Llamado a la vida, para llamar un poco a la vida. Y es una cita un tanto crítica y dice, porque la vida economizada, la vida sin vida, ha sido siempre un lugar de decepción y de desolación, a tal punto que la imaginación angustiada ha abogado por otro lugar tan admirable, pero que es preciso morir para poder alcanzarlo. Y he elegido esta cita porque me parece muy interesante, ¿no? De cómo se contrapone esta vida que nos hemos montado, que es una vida sin vida. Aquí dice economizada, pero hoy en día, como tú has dicho, digitalizada, vida abstracta, vida espectral, que la llama Sadin, ¿no? Ese tipo de vida que deja de ser vida y que todos estamos notando de alguna forma sus síntomas, y a la que le contraponemos una vida todavía más abstracta, todavía más lejana, paradisíaca, celeste, o como quiera ser, a la que hay que llegar muriendo. Pues yo creo que aquí lo que vamos a tratar de hacer es intentar encontrar esa vida a la que hay que llegar viviendo, ¿no? Sí, muy interesante porque además te iba a preguntar qué es esto a qué se refiere exactamente, ¿no? Con vida economizada, pero hay esta vida abstracta o vida economizada o vida virtualizada o vida digitalizada, ¿no? También o vida racionalizada, que hay tantos aspectos, hay varios aspectos, ¿no? En esta idea de vida abstracta que diferentes autores tratan de diferente modo, ¿no? Se me ocurría también el concepto del que también hablamos, que del desencantamiento del mundo, ¿no? De Max Weber, pero que Max Weber toma ya de Schiller, eh, y, y que él y que está relacionado con esta pérdida de la vida inmediata o de la vida espontánea o del misterio también, ¿no? Que aquí se abriría también otra puerta, por decirlo también interesante. Y lo que venía a decir que Max Weber con respecto a la vida racionalizada, ¿no? La vida, yo diría también hoy, racionalizada, intelectualizada, y hoy se podría decir digitalizada, es esta sensación de que existe siempre la posibilidad de acceder
a un conocimiento, ¿no? Como que está ahí, que solamente tenemos que apretar un botón, nunca mejor dicho, ¿no? Hoy nunca mejor dicho. Antes era igual, se apoyaba más en la ciencia, ¿no? Que si va a descubrir algo y que va a ser algo inminente, ¿no? Que no hay nada que el ser humano no vaya a conquistar, y esto se aplica hoy más que nunca con el tema de las inteligencias, así llamadas inteligencias artificiales, ¿no? Es como que todo lo que queremos saber está ahí, en algún medio virtual, ¿no? Que podemos deslindarnos del interés o de la duda o de la búsqueda, que podemos separarnos de esto, pero que lo que no nos damos cuenta es de lo que perdemos con ello, ¿no? Que es esta parte de misterio y de interés también y de entusiasmo. Es como son diferentes aspectos que se pierden, pero que de los que prácticamente ya ni se habla y que tienen que ver con esta, diría yo, con eh, esta búsqueda o este ensalzamiento o este grito por la vida inmediata que nosotros queremos prorromper en este podcast, ¿no? Es como todo eso, to- lo que hay al otro lado, ¿no? Del conocimiento seguro, racional, accesible, digital y de expertos, ¿no? ¿Qué hay al otro lado? Eso es lo que está quedando un poco como en la marginalidad de la existencia, cuando es en el fondo su núcleo, su centro, y que lo ha sido, ¿no? En muchos momentos y en momentos míticos, nunca mejor dicho, donde eso de alguna forma era escuchado y pulsaba, y esa vida inmediata era una vida que, que aparecía, o sea, que era vivida, o sea, estaba funcionando en los cuerpos, vamos a decirlo así. Y ahora es muy cierto lo que dices, que es como que la abstracción es el gran enemigo, y esa abstracción es como el cuerpo del que emergen multitud de cabezas, ¿no? Es como la hidra. Y entonces sale por ahí el racionalismo, el mecanicismo, el cientificismo, el puritanismo, todos estos. Ah. Pues claro, uno corta la cabeza y salen tres más ismos de estos que se reproducen entre sí y se engendran mutuamente. Entonces, frente a esto, es un poco lo que dices, ¿no? Un grito para volver a escuchar la vida inmediata, para redirigirnos un poco. Es como si se nos hubiera dislocado la existencia, o se nos hubiera dislocado la atención incluso, y con la atención el deseo, y tratáramos de recolocarlo en su articulación, ¿no? Y precisamente la articulación, yo creo, en la que se coloca esta atención, este deseo y por tanto esta vida inmediata, eh, es una articulación que debe admitir también los límites, las oscuridades, la finitud, todo esto, que en gran medida son esos pequeños monstruos de los que esta obsesión por la luz racional huye, y nos quiere convencer a todos de que además es la única manera de vivir y de existir, es esa que viene mediada por todos los aparatos conceptuales, abstractos y técnicos de la Que viene ciencia. mediada, ¿no? Ese es el punto también importante, que viene mediada, está mediada, ¿no? Como, Frente a la inmediatez de esa espontánea, claro, es una mediatez. Y a mí me gustaría también llegar, a ver si lo conseguimos, pero porque aquí surgen muchas preguntas pues de lo que estabas diciendo también, como a qué se debe, ¿no? Que estemos renunciando o perdiendo la vida inmediata. Digo, ahí también se abren muchas respuestas, pero ¿qué nos seduce también de la vida abstracta, ¿no? Que es que, ¿por qué tiene este poder de seducción la vida virtual? Y hasta el punto que nos hace olvidar lo que es la vida inmediata y nos hace instalarnos en ella. ¿Qué, ¿Cuáles son o cuál es el poder? En qué se fundamenta ese poder de seducción que la hace tan atractiva, en a pesar de que implica una renuncia y implica con una palabra moderna, un desempoderamiento del individuo, ¿no? Porque hay una mediación.
y estamos sujetos a esa mediación. Y sin embargo, es una seducción que no para de avanzar. Y esto me parece interesante hablar de ello. Y yo tengo también varios temas que responden a esta pregunta ¿por qué? Y me gustaría al final llegar a que también intentáramos definir un poco a qué nos referimos con vida inmediata, ¿no? Que no solo hablar de lo que la impide y lo que la vida abstracta y que es que como digamos, el sustituto, ¿no? O esa otra parte, la suplantación, sino también eh, creo que es incluso más necesario definir vida inmediata, ¿no? O recordar que era vida inmediata, que como eh, al menos creo que todos nosotros, cada vez menos igual, pero en la infancia al menos habremos vivido, ¿no? Digo, ahí, la infancia es una época muy inmediata, ¿no? Aunque ahí ya empiezan los mediadores y cada vez hay más, pero ya simplemente por la cercanía al suelo y a las cosas y por otros mucho y por el descubrimiento, por la novedad, digo, estamos más apegados a esa vida inmediata, ¿no? Y luego ya la socialización nos va separando de ella. Pero sí, esto sería para mí un punto importante igual a tratar hoy, ¿no? ¿A qué nos estamos refiriendo con esta vida inmediata? ¿De qué hablamos? Pues sí, ese es como la gran diana hacia la que dirigimos las flechas, ¿no? Aunque yo debo reconocer que para mí es indefinible en gran parte. Entiendo que hay que hacer aquí un esfuerzo pedagógico por arrojar claridad sobre ese concepto, ¿no? De vida inmediata, pero en buena medida también en términos de praxis casi que lo que animaría es a quien escucha que tome conciencia inmediata de su vida inmediata, o sea, más que dar rodeos por lo que nosotros podamos decir, que nos utilice como catapulta, ¿no? En todo caso. Pero también creo que es necesario dar algunos rasgos para poder identificarla, o sea, para poder reconocer las señales que nos devuelvan a ese camino que hemos perdido o a ese hogar que hemos perdido, no sabría cómo llamarlo, o a esa intemperie, ¿no? También. Pero creo que esos rasgos también van a ir perfilándose mejor a lo largo de distintos capítulos, de distintas conversaciones, porque al fin y al cabo vamos a gravitar en torno a este núcleo esencial, vamos a intentar ir quitando capas y viendo precisamente si tiene incluso sentido rastrear este núcleo de vida inmediata y qué podemos hacer ahí, ¿no? Pero bueno, sí, como me decías que tienes alguna cosa apuntada, si quieres hoy podemos ir ofreciendo alguna caracterización de la vida inmediata y así bueno, nos vamos orientando. Claro, a mí se me ocurre inmediatamente que, de hecho, ha sido un autor, tú lo sabes bien, que me ha abierto una, no sé, como que ha cristalizado algo quizás que yo ya venía pensando, viviendo, y es la necesidad de bajar de la abstracción a la vida inmediata, ¿no? Es como con el autor es Vera Jambas y en concreto el libro del que igual cito ahora algo es La filosofía del vino. Y la cuestión personal, en mi caso, es como yo vivo en Alemania, un país muy abstracto, más abstracto diría yo que España, por ejemplo, un país más mediterráneo y vivo en Berlín también, que es una ciudad donde la naturaleza pues no forma parte de la cotidianidad como lo puede formar en el Mediterráneo, ¿no? En pueblecitos como Calpe o Denia. Y yo en un momento dado me di cuenta de que me estaba volviendo demasiado abstracta, ¿no? En muchos aspectos. O sea, que como que mi vida cada vez era más lectura, cada vez era más conversación, cada vez era más pensamiento, cada vez era más intelectualización, pero que lo que yo realmente... Y que eso es obviamente es un disfrute, hay un disfrute y hay hay unas revelaciones o hay un aprendizaje o hay un crecimiento intelectual, por decirlo de alguna manera, pero que quedaba
y lo he visto también aquí, que se va separando cada vez más de la vida real, ¿no? Como que genera, por ejemplo, unos pensamientos, una moral, unos principios, una incluso politización, ¿no? No es mi caso, pero que no tiene nada que ver con lo que uno luego hace, ¿no? Con su cuerpo en el día a día, ¿no? Es como, también a través de mi trabajo, es como fui tomando conciencia de esta disociación que puede crecer y que uno puede no percibir entre lo que es la vida intelectual, virtual o abstracta, como se quiere llamar, y la vida inmediata, ¿no? Que sería, diría yo, la vida donde estamos con todo nuestro cuerpo, ¿no? Con todos nuestros sentidos. Y que sí, sobre todo con con la menor cantidad de mediación posible, por decirlo de alguna manera. Digo, esto sería, digo, estos pensamientos ya pululaban de alguna manera en mi cabeza y llegué al libro de filosofía del vino, que es el autor, que es Bela Hambas, un pensador de principios del siglo XX, lo define como un libro de plegarias para ateos. Y dentro del ateísmo él incluye o es parte la abstracción, ¿no? La persona abstracta. Y su utilización del vino, por ejemplo, como metáfora a la hora de conectar lo divino o lo inmediato con lo físico, material, ¿no? Él dice que él es un materialista, pero adepto al buen materialismo, ¿no? No a lo que entendemos por materialismo, que es como casi una falta de espiritualidad, se podría decir, ¿no? Pero él con materialismo se refiere y esto es lo que me parece tan especial de este autor, a este ensalzamiento del placer, del goce, de los sentidos, de la inmediatez que él desarrolla en este libro a través del vino, ¿no? Y ya dice él que el vino podía ser sustituido por otro tipo de placeres o de goces o de experiencias inmediatas diferentes, ¿no? Sí, en este caso, ya sabes que es un nexo común en Bela Hambas, totalmente lúcido, además. Y es cierto que como que vamos evocando conceptos y entonces vamos componiendo una especie de matriz conceptual que yo creo que poco a poco se irá entendiendo, porque algunas de esas cosas están aparentemente responden aparentemente a polos opuestos. Por ejemplo, será difícil para las personas entender cómo la vida inmediata es a la vez, pues a lo mejor lo más trascendente, lo más concreto y lo más trascendente, ¿no? Como tú decías de Hambas, que él dice que el cuerpo es una concentración o una condensación del espíritu, ¿no? Es espíritu concentrado, ¿no? Es muy bonito. Entonces, lo que también esto es una invitación, que es decir, la vida inmediata, además de ser primeramente vivida más que pensada, si no deja de ser inmediata, por supuesto. Por tanto, hay que salir un poco del lenguaje y salir un poco de nuestras categorías. Además de eso, precisamente ahí lo que nos encontramos es una superación en la práctica de algunas de las dualidades con las que venimos componiendo nuestros rollos filosóficos intelectuales, ¿no? Y eso es muy interesante. De esta disociación que sin darnos cuenta generamos con la lectura, con el lenguaje, con el pensamiento ya, ¿no? Como ahí empieza la disociación ya. Fíjate, ¿no? Tanto es así que a Descartes le da la sensación de que deja de tener cuerpo. O sea, el tipo eso es puro cogito, ¿no? Y eso solo puede estar cuando uno se ha desvinculado completamente bueno, nunca se puede completamente, ¿no? Pero cuando se ha fingido desvinculado de su aquí y ahora perceptivo, de sus sentidos, porque lo que tú decías, que Bela Hambas nos ayudará en este camino también, será uno de nuestros guardianes y guías. Exactamente. O va a seguir saliendo porque hay demasiadas citas para el día de hoy.
con lo cual ya advierto que va a seguir saliendo en diferentes capítulos, porque el libro es breve, pero que como dices tú que el cuerpo es espíritu condensado, el libro está condensado. Este libro es Sabiduría. sí, así que sí, va a seguir saliendo, nos va a seguir acompañando. Sí, nos acompañará y nos acompañará Rilke y otros muchos, ¿no? Clarice Lispector, que ya sabes que ahora me tiene a mí enamoradísimo. Pero bueno, todo más o menos en esta línea tan interesante de intentar desbrozar y quitarnos todas estas capas que se nos han ido interponiendo. Para empezar, una tan física y tan obvia como la pantalla virtual, ¿no? Capas y capas que interponemos entre la realidad y nosotros. Por cierto, no hemos dicho nada de cómo se llama, qué nombre tiene este podcast, que es Casmófitas, un nombre un poco raro para quien no lo conozca, pero muy interesante y que además refleja muy bien todo esto que estamos diciendo. ¿Verdad, Georgia? Sí, porque ¿qué es una casmófita, no? Es una florecilla que bueno, el término casmófito, está buscando hoy, viene del griego y casmos significa apertura. Y el otro día lo hablaba con un amigo, le estaba contando que íbamos a hacer este podcast y me preguntó cómo se iba a llamar. Le dije casmófitas, no conocía el nombre, ¿no? Son florecitas que crecen en las grietas del asfalto o en cualquier sitio inverosímil, ¿no? No es una definición estrictamente científica, pero todo el mundo conoce estas flores, ¿no? Que crecen en las ciudades y que aparecen por cualquier lado, ¿no? Estas plantas que parece que se abren camino, ¿no? Entre el asfalto, o entre la arena o entre las piedras. Y le estaba contando a este amigo que le íbamos a titular así, y me dijo, es un podcast optimista. Me pareció, me pareció curioso, porque, y le dije, sí, es en cierta medida, o en sí, tiene un punto optimista este podcast, ¿no? Digo, de hecho, el nombre Casmófitas y el concepto de una flor que se abre paso, ¿no? La apertura, el crecer en lugares inverosímiles, el hecho de que la vida siempre encuentra grietas y se abre camino, eh, da lugar para la esperanza, ¿no? De hecho, leía hoy un último apunte sobre las casmofitas que dice que estas plantas, claro, que tienen que sobrevivir en ambientes hostiles o no hechos para que crezcan plantas, han desarrollado algunas características adaptativas, como por ejemplo raíces fuertes. Harto interesante. Uy, qué interesante eso último. Sí, exactamente. Tiene un punto optimista, pero en un sentido tonto, bobo, ¿no? En ese optimismo de Happy Flower. Yo creo que es un poco una invitación a caerse por las grietas. Es decir, entrad en las grietas. Hay grietas, hay aperturas. Entonces, adentrarse en ello, ¿no? Hay que ser un poco flor casmófita. Y sí, fíjate que en algún momento llegamos a hablar de la flor sepultada, que quizá tenía un cariz más pesimista, que estaba sepultada, y de repente, pues poco a poco fuimos haciendo emerger esa flor hablando, y hoy hablamos de esa flor que ha atravesado la grieta y que sale, ¿no? al aire, a ese espacio aéreo que respiramos. Porque es que en el fondo, por muchas pantallas que se nos interpongan y por mucha abstracción que nos envuelva, la vida, al menos de momento, seguirá pulsando ahí, esperando, latente, constante. Todo mientras sigamos con nuestros cuerpos. Luego vete tú a saber. Que por cierto, no te he dicho nada,
para, para que no cortaras la emisión y te fueras indignada. Pero no sé si sabes que hoy o ayer, bueno, yo me he enterado hoy, en Albania han nombrado a una IA ministra en el Parlamento. De hecho, es la ministra que se va a encargar del gasto público. O sea, que han puesto a alguien a mediar, ¿no? Al final, bueno, tampoco me parece que... Me parece bastante lo de siempre. Es como que es un político, sino alguien que deja pasar a través de sí órdenes que se deciden en otro lugar, ¿no? Yo pues Fíjate, bueno, lo que he podido yo leer, la razón o las razones que dan de por qué, entre ellas está para purificar, para limpiar, para la transparencia, que son justo pues 3 de los conceptos asociados a toda esta, por qué no decirlo, a toda esta metafísica de lo virtual en general, porque no solo es de la IA, eso viene de lejos, ¿no? Toda esta metafísica a la que hay que contraponer una cierta oscuridad latente donde están las raíces, precisamente, las raíces no ven luz. Las raíces están en la oscuridad latente. Entonces, una obsesión por la luz es decapitar a la flor. Solo puede estar la flor en la luz si se le decapita, es decir, si se le quita esa raíz, que es una raíz que yo creo que nos comunica probablemente con lo común en el sentido más, menos universalista en términos de razón abstracta, sino lo común de lo que partimos, ¿no? Para empezar, que somos cuerpos entre cuerpos, que nos podemos mirar cara a cara, ¿no? Pues, bueno, me he desviado de la grieta, pero sí, por ahí va. interesante, digo. Igual podemos dedicar un capítulo a la lógica de esta lógica, ¿no? De la purificación. De hecho, Jambas también tiene una cita, digo, pero igual nos podemos dedicar en otro capítulo. También Ignacio Castro habla de esta lógica de la... Y que tampoco creo que sea algo actual, la obsesión por la purificación y el desprecio de la carne. Digo, esto es algo eterno, que siempre ha estado ahí, ¿no? Lo que pasa que vamos creando herramientas que lo hacen irreversible, ¿no? Que lo institucionalizan. Institucionalizan este rechazo a todo lo que sea humano. Y entonces la vuelta atrás se hace cada vez más difícil. Pero la idea esta de la necesidad de purificación y el rechazo de uno mismo, digo, eso es algo que probablemente, no sé si siempre ha estado ahí o apareció en algún momento y nunca más desapareció. También sería interesante indagar en qué momento perdimos o sea, empezamos también con esta vergüenza prometeica, empezamos a avergonzarnos de todo lo que es humano, ¿no? Y a considerarlo inferior a aquello que creamos y que parece perfecto o parece menos susceptible de equivocarse o más, sí, delegamos también en ello, ¿no? ¿En qué momento pasó esto? Pero el problema actual que tenemos es que se institucionaliza y lo que dices tú hoy, pues es otro paso más, ¿no? En eh, esta fijación por mm, erradicar cualquier atisbo de humanidad y de error y de realidad y de vida inmediata, ¿no? Y ensalzar a una herramienta que hemos creado, ¿no? Es como, eh, es también aquí está el tema de una especie de competencia o lucha contra la naturaleza, ¿no? O sea, como somos mejores creadores que la naturaleza, ¿no? Y preferimos rodearnos solo de cosas que creamos, ¿no? Solo rodearnos de cosas creadas por el hombre y pensamos que eso nos va a hacer más felices, aunque sentimos que no, ¿no? Claro. Ese es, nada más, y justamente esa seguramente es uno de los rasgos del desprecio a lo humano, y es el desprecio a nuestra naturaleza, es decir, a la naturaleza que somos. Mm. Porque nos ponemos históricamente y sobre todo, ¿no?, desde la modernidad nos ponemos frente a la naturaleza como un sujeto
cognoscente que está al margen de ella y que por tanto la contempla, la piensa o la matematiza y entonces la domina. Mm. Pero que eso es un punto de partida, eso es un esquema que no tiene sentido, solo tiene un sentido depredador, todo tiene sentido como adquisición de poder, de dominación de aquellos que se consideran portadores de esa razón suprema frente a los que no, y entonces predan y dominan y expolian. Pero en términos concretos de vida inmediata no tiene ningún sentido eso. Y por eso hay que mirar hacia otros sitios y encontrar probablemente en los poetas esas otras voces que nos recuerdan que no va por ahí el asunto de lo humano, porque Shizaku, antes de conectarme aquí contigo para hablar, evidentemente pensaba, oye, ¿y qué diré? ¿Y qué esto? Y de repente he pensado, pero vamos a ver, si vamos a hablar de vida inmediata, pues voy a ser inmediato, ¿no? Esa ha sido un poco la conclusión máxima que ha dado mi capacidad. Voy a ser inmediato, pero claro, fíjate, decía, vamos a ser espontáneos, pero es que la espontaneidad, que es un tema que hablaremos, hay mucho más de lo que parece. No hay no tiene nada que ver con una arbitrariedad contingente. Va mucho más allá. Y por eso las complejidades aparecen cuando vamos indagando, porque lo inmediato es mucho más hermético de lo que parece. Es sencillo, pero a la vez hay un cierto hermetismo, precisamente porque hay que hacer todo un proceso de destejido para que eso vuelva a respirar. Claro, y eso al margen del engaño. Digo, es que de lo que has dicho, ¿no? De que la ministra va a ser una inteligencia artificial, digo, aparte de toda esta perspectiva de metafísica o trascendente de lo que significa para nosotros, luego el engaño, el banal y burdo engaño de que detrás de una inteligencia artificial no hubiera intereses concretos y de espurios y de gente concreta que está detrás. O sea, no hay ninguna... Digo, eso sigue siendo lo mismo de siempre, ¿no? Solamente que es como un banco, ¿no? O sea, contra alguien prestamista uno puede indignarse y puede ir y cargárselo como Dostoyevsky, ¿no? El personaje de Raskolnikov. Contra un banco ya no se puede hacer nada. Y yo creo que aparte de esto que hablamos está lo otro, ¿no? Es como cómo asegurarse de que va a ser invulnerable, ¿no? De que ya, no, es que es una inteligencia artificial, es que es un ente abstracto contra el que ya no se puede ir, ¿no? Ya no se puede, ya hasta los políticos pierden su parte de persona, ¿no? Dejan de ser personas. Realmente es muy grave, pero es parte del proceso en el que el mundo se mueve de manera intencionada. Tampoco creo que sea que hay como tiene las dos vías, ¿no? Es como es una cuestión de lucha contra la naturaleza, ¿no? Contra Dios, si queremos decirlo así, ¿no? La naturaleza como eso que creadora, y por otra parte intereses concretos y espurios del poder, ¿no? Al final. Exacto, exacto. Sí, por eso a estas alturas de la película, pues parece que se nos revela como inevitable decir que no a algunas cosas, es decir, no ceder en todo, no ceder, tratar de no ceder en algunos, por lo menos en unos mínimos. Gran tema, que también al tema ese de decir que no, que justamente este fin de semana, creo que lo sabes, hicimos un debate aquí en Berlín sobre el no en la literatura. Y hoy pensaba que ese no es un no cultural, ¿no? Es un no a la cultura, por decirlo, por resumirlo, ¿no? Un no al otro que nos domina y que nos somete, ¿no? Es el no necesario, ¿no? Porque a la vida inmediata es un sí lo que se merece, pero todas las capas que hay que nos impiden llegar a ese sí, ahí es necesario decir, ahí hacen falta muchos noes para llegar al sí. Justo unos noes que son protectores de ese espacio donde puede salir el sí, porque si no el sí se asfixia, ¿no?
O sea, justamente eso. Y a veces pecar de querer adelantar el sí, no sí a la vida, yo sí a... Sí, sin los no es necesario, lo que nos convierte es seguramente en inocentes en el sentido más peyorativo del término, en que no nos suscitera. Sumisos, gracias. Que eso es lo que decía, digo, esta es las transformaciones de Nietzsche, ¿no? Del camello, el león y el niño. Y él hablaba del no sagrado y del sí sagrado, ¿no? Y antes que todos estos, antes del no sagrado y del sí sagrado está el sí aquiescente, ¿no? Que en sí es un sí necesario también porque uno tiene que aprender, ¿no? Y para aprender también hay que saber decir que sí. Pero en vista de toda esta manipulación, todas estas capas de mentiras, que el no cada vez se hace más necesario y más urgente y más previo, ¿no? Es como este no sagrado, el no comprometido, el no me adapto, ¿no? No en Serbian, que se dice, en, eh, para poder llegar en algún momento a un sí, ¿no? Que es el estadio del niño donde existe el juego, donde existe la inmediatez, la espontaneidad, pero eso está impedido en nuestro mundo actual y cada vez más, precisamente por este desencantamiento del mundo que Weber hablaba de la intelectualización y la racionalización, pero que hoy tenemos que añadir la digitalización, ¿no? Entonces sería... Sí, justo. Ese desencantamiento y por tanto el sí sería el reencontrar las vías del encanto, del reencantamiento, que están y han estado siempre presentes. Lo que pasa es que están eclipsadas. Y están eclipsadas en gran parte por bajar un poco de lo abstracto, por rutinas de mierda, absurdas, y por un montón de estereotipias y de roles que tenemos que constantemente asumir sin rechistar, ¿no? Y sin embargo, esa vida inmediata sigue ahí como... nos trata de seguirnos a la estela todo el rato y no le hacemos caso, ¿no? Y entonces sería volver a eso, dejarla respirar y dejar que en el encuentro con los amigos, en las conversaciones, en los banquetes, en el paseo por el jardín, lo que sea, ¿no? Volver a esa vida inmediata. Y es algo tan concreto como eso, porque en el fondo no se trata de elaborar una tesis, esto me lo estoy diciendo a mí mismo, pero que no se trata de elaborar una tesis conceptual que nos vuelva a servir como mecanismo de fuga, es justamente cortar la voluntad de fuga o los mecanismos automáticos de fuga de la vida que está aconteciendo, ¿no? Claro, lo cual no es nada que estabas diciendo todo esto de los amigos, los banquetes, y yo estaba pensando en Alemania, ¿no? En Berlín, en esta ciudad donde gente no tiene ni amigos, ni banquetes, ni solo obligaciones, no solo trabas para... Creo que pero al final la filosofía del vino, ¿no? La idea esta de la vida inmediata y lo importante e interesante es que todo el mundo, claro que algunos tienen más dificultades que otros, porque las trabas que se le pone a alguna gente no son las mismas que a otra gente que pueden dedicarse a ello, pero que todo el mundo debería encontrar su hilo del que tirar para empezar a ver que dónde están mis noes y que arriesgando obviamente y cómo llego a dignificar mi vida, ¿no? Por decirlo de alguna manera, oye, cómo llego a mi vida, cómo puedo llegar a mi vida y no vivir instalado en esta vida de prestado, ¿no? En esta vida que es casi que se nos da como este protocolo de esta vida protocolaria de esto es lo que hay que hacer y a veces parece que no hay escapatoria, pero por lo menos vale la pena preguntarse si la hay y es un trabajo además individual que cada uno tiene que hacer para sí mismo y en soledad y con introspección, o sea, se hace necesaria la parte de reflexión, ¿no? Sobre, vale, ¿dónde están mis noes? ¿Dónde tengo que empezar a quitar capas para poder llegar a la vida inmediata, ¿no?
no es algo que se revela inmediatamente, por desgracia. Sí, eso es. Exactamente. Es como llegar al punto de poder asumir la existencia singular propia que en este caso yo mismo encarno, ¿no? Y poder aprender a detectar esos mecanismos de fuga que se han instalado en mí, eh, ya sean verbales, conceptuales, de intelectuación o digitales o lo que sea, pero todo eso que me está haciendo dar la espalda a, como dice Clarice, dice, a la ley que yo debo cumplir, ¿no? Hacia a mi existencia singular, ¿no? Al núcleo que se tiene que desenvolver. Y eso es un trabajo que hace cada cual y que hay que hacer constantemente como Penélope, ¿no? Ya sabes que a mí me gusta mucho ese mito porque Chantal Maillard lo utiliza y creo que es muy interesante. De tejer el manto por el día, pero necesitamos una noche donde destejer ese manto. Y destejer supone, por tanto, atreverse a mirar ahí, en esas oscuridades que ya no son ni propias, sino que eso forman parte de nuestro fondo común. O al menos así me lo digo yo. No lo sé. Pero que cada uno encuentre sus medios, pero ahí está. ¿Sabes qué, Penny? Que no sé cómo vamos de tiempo, pero igual para una cosa curiosa que he leído leyendo sobre las casmófitas, y es que decía que existen también las litófitas. ¿Te suenan? De piedra, ¿no? Que claro, que estas pueden vivir directamente aferradas a la roca, o sea, es como sin grieta. Y me ha dejado pensando esta esta idea, ¿no? Es como, eh, ahí ya la vida puede seguir incluso en la roca, ¿no? Incluso en las condiciones más hostiles, ¿no? Es como, eh, no sé, me ha parecido interesante, que hay un grado más allá de encontrar las grietas, que la vida incluso es sobre eh, el medio más inerte, ¿no? Y en el suelo más infértil de todos, ahí. Puedes existir, ¿no? Lo cual no sé si tiene un punto positivo y otro punto como terrorífico también, ¿no? Es como, seríamos capaces de vivir en un ambiente, aunque una roca no es algo creado por el hombre, ¿no? No es lo mismo una roca que el plástico, que bueno, al final también, no sé, pero seríamos capaces realmente de vivir en un ambiente totalmente creado por el ser humano. Igual mal vivir, pero sería posible la vida. Claro, habría que ver qué tipo de cambios ha sufrido esa flor que quizá ha perdido algo de su. Quizá la flor que vivía en el suelo más o menos fértil o húmedo, pues era una flor más bella, no lo sé. ¿A riesgo de qué? ¿No? O sea, ¿qué es lo que perdemos que merece la pena? Merece la pena ser una flor adherida a una roca en un acantilado. Hay que preguntárselo también. Claro, no, esas son las preguntas que me surgían a mí, de hecho, es como, vale, está la grieta, pero luego está que el hecho de que la vida pueda subsistir, pero también cómo vivir, ¿no? O que en realidad hay que ir en dirección contraria. O sea, la grieta debería de ser cada vez más grande, ¿no? Deberíamos de abrir esa grieta, de ir abriéndola para que se abriera paso, esa apertura, ¿no? Que la apertura fuera cada vez mayor y no que se vaya estrechando, ¿no? Claro. Lo que pasa es que fíjate que ahí hay que ver dónde colocamos la grieta, si la colocamos, voy a decirlo así, en el mundo o si la colocamos en la vida o en la existencia de cada cual. Porque eh, si distinguimos el mundo de la vida, que podemos hacer esa distinción, luego podríamos discutirla, pero el rumbo del mundo es un rumbo de lo histórico, ¿no? Es un rumbo movido por la técnica, las ciencias, las naciones, todos estos líos que ya conocemos perfectamente. Pero lo que estamos diciendo es que sea cual sea las condiciones de ese mundo, sigue sosteniéndose una vida inmediata, una vida que está aquí, ¿no?
que está que es en nuestros cuerpos y que, etcétera, y que está en el disfrute, en el placer, en el gozo, en la amistad, y que no hay que olvidar que están esos elementos ahí, que es el elemento primario de la existencia, no el marginal, sino el primario. Por eso yo creo que este es un buen altavoz, simplemente, y que puede ser útil simplemente en ese sentido, como un recordatorio, acuérdate de esto, y esto va a ser necesario, como lo ha sido desde nuestros principios de los tiempos y como lo seguirá siendo, un recordatorio de estos elementos fundamentales. Porque la grieta, en términos del mundo completo, ¿se abre o no se abre? No lo sabemos. Quizá no tenemos fuerza para operar en esa grieta mundana, pero lo que nunca vamos a dejar de tener fuerza es para abrir la grieta en la propia existencia, ¿no? Yo entiendo lo que es la distinción está de mundo y vida, pero claro, ahí hay una interacción, hay una influencia mutua, ¿no? Digo, no. Al final la vida inmediata también tiene que ver con las posibilidades reales de amistad, de banquetes, de vino, de la existencia de estas cosas, ¿no? Que el mundo va reduciendo también. Digo, creo que sí, o sea, sí, y además hay que verlo así, ¿no? Una cosa es el mundo, otra cosa es la vida, pero claro, ahí no son tampoco entidades independientes y gran parte de nuestra preocupación viene por el mundo, ¿no? Digo, todos estos noes son al mundo, ¿no? Luego el sí sino a la vida que está ahí, ¿no? Que no, como decía Epicuro, los placeres naturales están ahí, ¿no? Son sencillos de obtener, cada vez menos sencillos, por culpa de el mundo, la cultura o llámalo la civilización o llámalo como quieras, ¿no? Es como, son dos aspectos que no se pueden tampoco contemplar por separado. Y eso me parece lo interesante de Bella Jambas, por ejemplo. Sí, eso es cierto porque además separarlos y creer que se pueden vivir o contemplar por separado nos permitiría reproducir un esquema puritano, decir, bueno, aquí está el mundo, que es lo sucio, lo contaminado, y por tanto tenemos que negarlo para alcanzar este estrato que es puro, que es divino, que es trascendental. Y eso sería reproducir el propio esquema de salvación que funciona en el pantano del mundo. Y queremos eliminar eso exactamente. Gracias por recordarlo, eso es importante. Pero a pesar de la diferencia, o sea, a pesar de que no se pueden separar, se pueden distinguir. Y entonces, pues hay que distinguirlo y la queja que podamos emitir frente al mundo es precisamente una queja que brota desde esa vida que está diciendo, me asfixio. Exacto. Claro. Bueno, pues yo creo que Lo podemos podemos ir cerrando la primera ronda de conversaciones de este podcast Casmófitas. Y bueno, invitamos un poco, ¿no? a las personas de carne y hueso que nos escuchan, que nos acompañen en los sucesivos programas que puedan salir, en las próximas conversaciones, que puede ser muy interesante y que se puede perfilar más, y que quien haya intuido, ¿no?, hacia dónde estamos apuntando y más allá de nuestros lenguajes precisamente, cuál es nuestra sospecha y cuál es la intuición que va detrás, pues que nos acompañe y iremos tratando de quitar estas capas precisamente para que un día, quién sabe, sea el núcleo mismo el que hable aquí y esta vida inmediata pues esté al acceso de la mano. Seguiremos profundizando en estos temas. Un placer hablar contigo y hasta la próxima. Igualmente. Hasta la próxima.